Buenos días, mi nombre es Ana Garrido y junto con los profesores Cajal, Montaner y Santolaria voy a presentar este trabajo. Al igual que ha dicho Manolo Espitia, es un trabajo, aparezco yo como coordinadora, pero es un trabajo de los cuatro, sin duda. Y en primer lugar nos gustaría agradecer, lo voy a hacer yo en nombre de los cuatro, al director de la cátedra, al Banco Santander y por supuesto a todos los miembros del jurado que hayan considerado nuestro trabajo pues como uno de los merecedores del premio en esta quinta edición. También nos gustaría felicitar a todos los premiados, con los cuales he compartido años de departamento, con otros sigo compartiéndolo y en cualquier caso felicidades porque la innovación docente cuesta y supongo que todos los trabajos han llevado mucho esfuerzo detrás, así que enhorabuena a todos. Si se me permite, quisiera volver a dar las gracias al Santander y a esta cátedra porque esta unión entre ingenieros y empresariales nació de un curso de la banca del Banco Santander sobre la docencia a través de herramientas con Google. Nosotras, Teresa y yo, que estamos en empresariales, ya llevamos tiempo trabajando con Google, sobre todo con los formularios, porque nuestra docencia está vinculada con la investigación de mercados, y los profesores Cajal y Santolaria impartieron ese curso al cual acudimos y ellos comentaron qué es lo que estaban aplicando en ese momento, qué hacían con los ejercicios, cómo lo llevaban a través del Google Docs, ahora Drive, qué hacían con un calendar, con la gestión de eventos. Bueno, a nosotras nos encantó el curso, así se lo hicimos saber al director de la cátedra y en septiembre de ese mismo año, que fue el año 2010, decidimos montar un grupo, no de rock, no hemos probado todavía, pero bueno, todo puede ser. Montamos un grupo de innovación docente, ahí tenemos nuestro logo, interdisciplinar entre áreas tecnológicas y sociales, y en ello estamos, tratando de difundir nuestras experiencias entre los miembros del grupo y entre los miembros de la comunidad universitaria. Bien, en un momento como en el que estamos, en el Espacio Europeo de Educación Superior, donde a todos nos está costando estos cambios en las metodologías docentes, en los sistemas de evaluación y en la relación con los alumnos, las tecnologías, las TICs, forman una parte muy importante de todo este proceso. ¿Nosotros dónde las hemos integrado? Bueno, pues hemos visto cómo la incorporación de las TICs nos ha ayudado a mejorar, por una parte, los resultados de aprendizaje, esos procesos de comunicación entre alumnos y profesores, entre profesores y alumnos, y además a gestionar más eficazmente la actividad de los profesores, algo que siempre nos ha supuesto tiempo, papel, espacio físico, etc. Desde el año 2004-2005, antes de que empezase el proceso del Espacio Europeo de Educación Superior, tanto por el lado de las extintas titulaciones de ingeniería como de la diplomatura de empresariales, veníamos desarrollando actividades que suponían esa evaluación continua, centradas en ese aprendizaje colaborativo. Ahí he puesto dos asignaturas vinculadas con el área de ingeniería y otra vinculada con la nuestra, con empresariales, donde ya veníamos desarrollando este tipo de actividades. En ambos casos, lo que pedíamos a los alumnos es que entregasen una serie de trabajos, unos eran individuales, pero otros suponía la realización de trabajos de forma secuencial, trabajos que tenían que realizar en grupo. Y aquí es cuando empezaban los problemas que suelen surgir a veces por ese trabajo en grupo. ¿Qué pasaba en estos primeros años donde todavía no empleábamos las TICs? Empleábamos casi todos Gmail o el correo, pero no estaba tan difundido. Pues en los primeros años suponía la entrega en papel de ese trabajo o de esa práctica que habíamos propuesto. Por lo tanto, primero, ¿cómo gestionamos todos estos materiales? Te entregaba a los alumnos, tenías que organizarlos, ordenarlos, incluso a veces nos hemos reído de las técnicas de algunos compañeros de colocar la grapa en distintos sitios para poder apilarlos bien encima, donde los localizabas, la ocupación física que suponía estos trabajos y el gasto en papel y en impresora también, por parte de los alumnos, por parte nuestra, si nos los enviaban. Otras tareas, la inscripción de los grupos. Pues, por ejemplo, cuando nosotros organizábamos grupos, repartíamos un papelito, ese papelito nos lo tenían que devolver, nos tenían que localizar, luego teníamos que pasar nosotros los miembros de los diferentes grupos, con lo cual, bueno, en nuestro caso además, tanto en el área de ingeniería como en el área de empresariales, les dábamos a elegir temas y si uno elegía primero ese tema, pues el otro no podía elegirlo, con lo cual era a la caza y captura de los diferentes profesores para coger primero el tema que a cada uno les gustaba. La revisión de los trabajos, colas interminables, proponíamos varios días y todos los días se llenaban y si teníamos clase y teníamos que cortar por lo que fuese,
pues por supuesto la decepción de los estudiantes que se quedaban en esa cola y no habíamos llegado a atenderlos. Comunicación con los estudiantes de cualquier tipo de evento o actividad que pudiese surgir, pues a través de carteles en el aula, carteles en nuestros despachos. Así es como funcionábamos en los primeros tiempos. Con la incorporación de las TIC, ¿qué es lo que hemos conseguido en general? Pues promover ese proceso, ese aprendizaje colaborativo entre alumnos y profesores y sobre todo pues reforzar las competencias transversales de innovación, de gestión eficaz del tiempo, organizativas y comunicativas. Principales recursos tecnológicos que hemos utilizado más, además de Gmail y otros, bueno, pues Google Drive, antiguamente Google Docs, el paquete ofimático que como todos conocéis permite crear, modificar, editar y sobre todo colaborar online y en tiempo real, archivos, carpetas y que está en constante modificación. Google Calendar, que nos permitía crear varios calendarios para distintas asignaturas y sobre todo que los alumnos gestionasen sus propios espacios. Google Talk, en la actualidad es Hangouts, comunicación instantánea, pues para videoconferencias o chats si queríamos y poder también interactuar con los alumnos en ese momento. Y luego una herramienta de comunicación como es Blogger para crear y publicar bitácoras en línea. ¿Metodología docente que hemos utilizado? Bueno, pues hemos tratado de integrar todas estas herramientas dentro de ese proceso para las distintas asignaturas. En concreto, el esquema utilizado para como medio de comunicación la creación del blog. Uno puede pensar, bueno, pero un blog es algo unidireccional. Bueno, pues en principio es algo que nosotros comunicábamos a los alumnos, pero también tiene la parte bidireccional que nos podían contestar. Muestro en pantalla ejemplo de los diferentes blogs que hemos creado, algunos ya tienen tiempo, en este caso es de una asignatura de la extinta EUITIF y también de una asignatura de nuestra facultad, pero de la antigua titulación de la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Y la verdad es que funcionó muy bien, porque era una manera de evitar el yo no me he enterado, yo no he pasado por el despacho del profesor. Todos los alumnos conocían la dirección y lo sabían perfectamente, con lo cual podían informarse de lo que íbamos haciendo. En cuanto a la gestión de espacios para poder entregarnos trabajos, prácticas, corregir las distintas partes de los distintos trabajos que íbamos entregando, que les pedíamos que nos entregasen, elaborábamos varios calendarios. Muestro en pantalla uno de ellos. El calendario lo que hacía era recoger las clases, las tutorías y además los distintos bloques que dejábamos de espacio para que ellos presentasen sus prácticas individuales o bien para venir a la cita con los profesores en horarios establecidos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues lo primero, que en clase no hubiese problemas si alguien quería presentar de días que siempre se acumulaban al final. Se sabía desde el principio del cuatrimestre cuándo se podía exponer, qué días, en qué horario, y ellos lo podían gestionar. Y lo segundo, de cara a corregir el trabajo, que como mucho hubiese una dilación de 5 minutos, no hubiese esas colas interminables esperándonos a las afueras del despacho y los enfados por no haber podido resolverles. El primero que llegaba vía online era el primero que cogía el espacio. En cuanto a la gestión de los grupos de trabajo, ya utilizábamos los formularios, empezamos también a aplicarlos pues, para recoger esos datos de los alumnos. Aquí se muestra un ejemplo de formulario en la asignatura de investigación de mercados. Número de miembros del grupo, si podían asistir a determinados desdobles o no, el nombre de los miembros del grupo y el tema en el que iban a trabajar. De esa manera, lo primero, nosotros teníamos en nuestra página web colocados varios enlaces que nos dieran sus datos de la cuenta de Gmail, porque hacíamos prácticas para formularios o las asignaturas, pero además les decíamos, si te quieres inscribir aquí y si quieres ver qué grupos y qué trabajos hay en este momento, para no repetir, tienes este otro enlace que te permite acceder a ello. De esta forma evitábamos, primero, tener que recoger nosotros los papeles y pasar los datos. Segundo, que se enfadase alguno por decir es que el profesor o la profesora le ha dado a este el tema. No, el primero que llega es el primero que lo coge y además se autogestiona. Los trabajos, se les enseñó a los alumnos a utilizar Google Drive. Hoy nos puede parecer muy sencillo, pero estamos hablando de que esto comenzó en el año 2008-2009, cuando empezó a implantarlo el profesor Cajal, fue el primero, creo yo, de los primeros que empezó a utilizar Google Docs en ese momento. Y lo que hicimos fue enseñarles a los alumnos, mediante una serie de transparencias, preparamos material pues para difundirlo, para enseñar que era
algo sencillo que iban a poder utilizarlo más allá de solamente la asignatura. Preparamos transparencias de trabajo colaborativo para Docs, para Drive, y preparamos también transparencias de, por ejemplo, de cómo pedir las citas, etcétera. Y vamos preparando distintos materiales para que no hubiese problema a la hora de emplear esas herramientas. Además, en el año 2009-2010 pusimos en marcha un instrumento de evaluación continua, que fue el portafolio. En ese momento lo pusimos en marcha físicamente, no online. Al curso siguiente, tras haber ido a vuestro curso, decidimos ponerlo en marcha online. ¿Qué es lo que nos permitió esto? Bueno, pues en todos los equipos de trabajo siempre hay alguno que no trabaja y el consiguiente enfado de sus compañeros. A veces te lo dicen, pero la mayor parte de las veces te lo dicen cuando sale la nota. Pues es que yo me he esforzado mucho y mis compañeros no han hecho nada y tal. Bueno, pues aquí de esta manera nosotros se ponía de evidencia quién trabajaba y quién no. ¿Qué es lo que hicimos? Pues pedir dos partes, digamos, en el trabajo. Una, la aportación individual. Y ahí con esa aportación individual debían compartirla exclusivamente con el profesor o la profesora, de forma que el resto de sus componentes de grupo, 2 o 3 días antes, si podían más, de entregar el trabajo a un grupo, nosotros lo disponíamos y el resto no. A partir de esa fecha, que era público para nosotros, ya lo compartían con todos. Y ese trabajo previo que se debería hacer siempre de vamos a hacer un trabajo en grupo, venga, ¿cuándo quedamos? Pues se realizaba. Los jetas, los que no querían trabajar, no entregaban y evidentemente tenían un 0 ya directamente en la parte en grupo. Con lo cual esto también ayudó a la propia gestión del tiempo y a la propia gestión del trabajo de los alumnos. Aquí tenemos en pantalla la división que hacíamos por grupos, dentro de los grupos los trabajos individuales y además los trabajos en grupo. ¿Qué otra cosa también les hacíamos? Bueno, pues guiarles. Para cada una de las partes de trabajo elaborábamos documentos en los que se explicaba lo básico, que es lo que les íbamos a pedir. Un documento base sobre vais a tener que entregar esto, esto y esto, y a partir de ahí ellos ya trabajaban. Ese se ponía a disposición de los alumnos el primer día. También queremos destacar que uno de los problemas que puede surgir a veces es el hecho de utilizar las tutorías presenciales y limitarlo solamente a ellos, y en este sentido pusimos en marcha la herramienta Google Talk para esas revisiones no presenciales. Lo que hacíamos era el profesor, en este caso fue el profesor Cajal el que la puso en marcha, ponía la práctica del alumno, la corregía sobre la marcha con esas videoconferencias, establecía una serie de horarios fuera del horario habitual, un esfuerzo especial que hacía fuera del horario habitual para atender a los alumnos y les iba explicando en esa videoconferencia dónde estaban los errores y los podía resolver. ¿Qué pensamos de todo esto? Pues bueno, está bien, nos ha ido costando poquito a poco, pero lo que queríamos era recoger un feedback de si realmente estas herramientas estaban siendo o no útiles, cómo lo veían y en qué aspectos podíamos mejorar. Y de nuevo, la mejor manera de ponerlo en marcha y de recoger esta información pensamos que iba a ser un formulario mediante Google, porque es sencillo y porque además podíamos garantizar ese anonimato. No se controla quién entra ni quién no. Les podíamos pedir datos, pero no nos tenían por qué darlos. Un ejemplo de un formulario que utilizábamos es este que está aquí, de las asignaturas de ingeniería, donde se valoraba la utilidad de las herramientas de Google, si seguirían o no trabajando con Google Docs, y también teníamos una parte dedicada al portafolio. Resultados que alcanzamos mediante las herramientas TIC que hemos conseguido. Primero, los alumnos, a través del aprendizaje colaborativo virtual, han alcanzado los resultados de aprendizaje. Además, hemos promovido la comunicación por una parte entre los alumnos y por otra parte entre alumnos y profesor, ese aprendizaje colaborativo. Se han reducido las tensiones que siempre aparecen en los grupos de trabajo, ya que, como he explicado antes, la responsabilidad recaía en el propio alumno, era él el que se iba a poner en evidencia si no entregaba a tiempo. Hemos conseguido que se gestione de manera más eficiente las actividades del profesor, las organizadas por el profesor, incluso también las organizadas por los estudiantes, porque luego empezaron a emplear la herramienta Calendar incluso para quedar entre ellos, y algo que también es importante y más hoy en día, un ahorro de papel, de impresoras, etcétera, bastante importante con la utilización de estas herramientas. Por lo tanto, como decía antes, además de mejorar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las tecnologías de la información y la comunicación, nos han servido para reforzar las competencias transversales
de las titulaciones, tanto las instrumentales, puesto que es una herramienta que sirve para su aprendizaje y formación, como las interpersonales, que les ha permitido mantener una buena relación entre sus propios compañeros y con el profesor. Ese compromiso ético de entregar el trabajo a tiempo, así como el compromiso de trabajar en equipo. En cuanto a esos sondeos de opinión online que antes comentaba, los alumnos destacaron lo siguiente. El portafolio particular era una buena manera de organizar su trabajo. Les hacía que ellos mismos tuviesen que plantearse que un trabajo en grupo no es llegar y lo hacemos de golpe, sino que tengo que hacer una preparación previa y entregarla. Y además se conseguían que las reuniones de grupo fuesen más operativas, porque todos iban con los deberes hechos, gastaban menos tiempo. Así, por ejemplo, uno de los sondeos, hemos hecho varios, pero uno de los sondeos que realizamos destacan esos aspectos, pues que les ha permitido organizar el trabajo personal, que ha trabajado individualmente las distintas partes del trabajo antes de quedar, etc. Y en cuanto a Google, bueno, pues como Google Drive, Google Docs, lo consideran como una herramienta útil, muy sencilla para la realización de los trabajos, y lo que nosotros vimos como más importante es que más del 80% manifestaron su intención de seguir utilizándola. No se ha quedado como algo estanco, sino que lo están utilizando, lo siguen utilizando como herramienta de trabajo. Igual, aquí tenemos un pequeño pantallazo de algunos de los resultados, también iban en una escala del 1 al 5, como se puede ver, los resultados eran elevados, las medias eran elevadas, y lo veían como una herramienta sobre todo muy interesante para las tareas en grupo, porque evitaba esos problemas que comentaba anteriormente. Sostenibilidad y transferibilidad. Bueno, pues ya se ha empezado a trasladar lo aprendido en las nuevas titulaciones, tanto de ingeniería como de empresariales. Ya las tenemos y seguimos utilizándola en todas las titulaciones. Por otra parte, y en esto también hemos avanzado desde que presentamos el premio, sería interesante integrar todas las herramientas de Google, y ya estamos en ello, en las plataformas virtuales. Yo sé que ya se estaba trabajando en ello hace mucho tiempo, pero ha costado. Ahora sí que se ha puesto en marcha Google Apps y supongo que seguirá mejorándose. Y en cuanto a transferencia a otras titulaciones, pues también podemos decir que ya se ve, somos de ingeniería y de empresariales, áreas técnicas, áreas sociales. Estas herramientas se pueden utilizar en cualquier titulación y la transferencia, pues ya veis, es muy sencilla. En ello estamos con el grupo tratando de transferir esos conocimientos. Bueno, pues muchas gracias a todos, y especialmente quisiera dar las gracias a mis 3 compañeros por enseñarme tanto, y nada, muchas gracias.